de vuelta y no estoy solo en el plató, lo hago acompañado de Fernando Vargas, que trae un proyecto de lo más interesante. Fernando, bienvenido al magazine, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Como decía, trae un proyecto de lo más interesante que busca rescatar las vivencias de los vecinos de la población rural. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? Sí, bueno, lo primero que quería decir es que mi segundo apellido es Torcal, que es muy interesante. Además, algún día os contaré un poco, porque este apellido empieza en Calatayud, tiene su origen en Calatayud y luego se extendió al sur de Aragón y de Soria. Entonces lo digo Torcal porque mi madre era de allí, de Medinaceli. Entonces, de alguna manera soy hijo del pueblo, hijo de Medinaceli, que hemos tenido que emigrar, pues como la mayoría de los jóvenes de nuestros pueblos. Yo estuve trabajando en Zaragoza en mi carrera, que soy médico, y luego hice pediatría. Me formé en Madrid, en La Paz, y luego ahora llevo ya unos cuantos años en Elche, en la provincia de Alicante. O sea, que Medinaceli para usted es de lo más importante. Pues lo llevo tan en el corazón, casi más fuerte, fíjate, que la propia Zaragoza y muchísimo más fuerte que Elche. ¿Y de ahí surgió el proyecto del que nos va a hablar esta noche? Bueno, surgió a raíz de un grupo, digamos, de antiguos, digamos, alumnos, si quieres, de Medinaceli, que nos tuvimos que marchar, cada uno en una ocupación diferente, pues son profesores, algunos artistas, pintores, hay arquitectos, hay un poco... Entonces ese grupo siempre hemos estado interesados por promocionar el pueblo. Generalmente, un poco vosotros los profesionales de la comunicación, la mayoría de las veces os dedicáis al patrimonio. Sí. Quiere decir que monumentos, iglesias, tal, en Medinaceli el arco romano, que es típico, los 3 arcos, que es el único en España, la colegiata, en fin, todo lo que supone el patrimonio de la villa, pero muchas veces os olvidáis un poco de los habitantes. O sea, que este proyecto se centra en el lado humano, ¿no?, de la población y sobre todo también en las historias que cuentan, ¿no?, y que han vivido. Correcto. Entonces, de ahí surgió la idea un poco de dejar constancia y dejar grabado las vivencias, los recuerdos, las anécdotas, las historias que tienen que contar cada uno de ellos, un poco cada uno en su... Hombre, con un vínculo común, que es el pueblo. Quiere decir que todos han vivido en el pueblo, entonces muchas cosas son comunes. Quiere decir, cómo era el pueblo hace 60 o 70 años y cómo es ahora. El pueblo hace 60 años, pues un pueblo rural, sin agua, sin luz, sin servicios, sin calefacción, sin prácticamente nada. La vida era de lo más dura. Yo recuerdo de crío allí nevadas que me superaban a mí en altura. Y todos esos recuerdos están grabados, ¿no?, porque usted los recoge, todos esos testimonios. Graba, ¿qué tipo de vivencias son las que graba? Bueno, tenemos digamos un poco una relación de preguntas que les hacemos más o menos digamos similares para todos, que luego lo adaptamos y lo negociamos con cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues que nos cuenten cómo fue su infancia. Algunos no son de Medinaceli, que venían de los pueblos cercanos. Te hablo, pues tenemos una que viene con Quezuela, otro de Miño, otros de pueblos de alrededor, pero luego se instalaron en Medinaceli. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo vivieron Medinaceli en aquellos tiempos? ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cómo fue su adolescencia y su etapa de adultos? Recuerdos, anécdotas que tengan de interés del pueblo. ¿Cómo ven el pueblo en el momento actual? Los cambios tan tremendos que ha sufrido la villa. Y luego la pregunta más interesante, que luego ahí me cuesta muchas veces sacarles o tirarles de la lengua, sí. ¿Cómo ven el futuro? Ah, el futuro. Entonces, cada uno lo ve un poco, depende un poco de sus vivencias, de su edad y todo eso. Algunos muy negativo, fíjate, curioso, que lo ven con tristeza casi. Sí, sí, ven un futuro negativo para la villa, y otros con optimismo, porque claro, el estilo de vida ha cambiado. Es decir, Medinaceli ha sido una población eminentemente agrícola. Hay pequeños intentos por parte del alcalde Felipe Utrilla, que yo creo que está haciendo una labor interesante, de promocionar un poquito de industria, pero bueno, que se instale industria en Medinaceli es una utopía. Y entonces el único futuro que yo creo que contamos es el turismo.
Estaba hablando antes también de las personas a las que se le pregunta, le hacéis muchas preguntas, y me gustaría que me concretase cuál es el perfil habitual de las personas a las que le preguntáis por sus vivencias. Si tienen como punto de partida Medinaceli o es gente de los alrededores, de una determinada edad. ¿Cuál es el perfil más habitual? No, en principio nos centramos en la villa. Quiere decir que obviamos un poco, bueno, aunque hacemos referencia, por ejemplo, a su lugar de origen, si son de Conquezuela, de Miño, de otro pueblo cercano. Sí. Pero luego nos centramos en Medinaceli, que nos cuenten un poco cómo era la vida en aquel entonces. Entonces, claro, los recuerdos son muy similares. Lo que te he estado contando, pues el vivir en un pueblo en aquellas condiciones tan limitadas y tan duras que era la vida en aquel entonces, y te cuentan un poco más o menos pues unas vivencias similares. Lo que pasa, claro, la mayoría han sido agricultores o pastores. Entonces, te cuentan un poco cómo dedicaban, bueno, algunos se han dedicado también a servicios, ha habido también algunos que eran cuidadores, lo digo porque en la última grabación que he hecho ha sido de una persona que fue el cuidador del Palacio Ducal mientras estuvo funcionando. O sea, que tendrá muchísimas anécdotas e incluso recuerdos que contar, ¿no? Bueno, ¿O no se acuerda? Eso te iba a decir. Lástima porque casi tenía yo más recuerdos que él. Yo viví el palacio cuando todavía tenía sirvientes, tenía caballericias, tenía tierras dependientes del ducado, tenía un montón de actividades, tenía una pequeña capilla dentro, tenía un pequeño teatro. Total que... No se acuerda de eso, y él ¿no? no se Por acuerda. desgracia. Por desgracia intenté, ¿verdad? tirar de él, y una persona que se conoce ya está un poco al final de su vida y no se le escapaba. Incluso él mismo reconocía, es que no consigo, no me acuerdo, la memoria me falla, no sé qué y tal cual. Y da pena, pero bueno. Algo sale, ¿verdad? Sí, algo sale, pero me hubiera gustado más porque tenemos más referencias de él y de su familia, de cuando él era cuidador del palacio, que las que él me contó. ¿Ese es el mayor problema al que se enfrentan? Es decir, que no se acuerde la gente a lo mejor, o... Bueno, intento buscar personas que mantengan una actividad intelectual, una actividad de la cabeza bastante viva. Claro. Quiero decir, si es una persona que ya veo que va a colaborar poco, pues realmente no merece la pena grabarla. Entonces, me he encontrado con gente con una vitalidad increíble. Te hablo de precisamente una que tengo pendiente de grabar, que me dio calabazas ayer o antes de ayer, espero que lo reconsidere, que tiene 82 años. Era de un pueblo cercano, de Medinaceli, y luego se casó, bueno, imagino que se hizo novia y tal, y se instaló en Medinaceli y ya toda la vida la vivió allí. La vitalidad, la memoria, la energía que tiene esa mujer con 82 años, impresionante. 82 años, impresionante. Supongo que tendrá un recuerdo de lo más vivo, ¿no? Mira, una pena que se me ha escapado, que me parece que antes fuera de cámara estábamos comentando, uno de los vecinos del pueblo que falleció esta primavera, hace unos pocos meses, que tenía 103 años, 103. que ha sido toda una institución en la villa. Tenía digamos un comercio allí que era como el Corte Inglés de Medinaceli, porque tenía de todo, desde aperos de comestibles, ropa, alimentación, tenía absolutamente todo. Un poco el punto de referencia comercial de lo que era Medinaceli. Una mujer que no sé si habrás tenido oportunidad de verla, con 100 años, y estaba, desde el punto de vista físico, espectacular. Se cuidaba, se pintaba, se arreglaba, elegante, bueno, impresionante. En los últimos 2 años o 3 ya empezó a deteriorarse, claro, terminó pues realmente no sé cuál ha sido el proceso de finalización. Sí, pero y guardará de ella también una pieza, ¿no?, de recuerdo y testimonio. Sí, exacto. Y bueno, lo hablé con su hija y siempre me decía, es que ya se le va un poquito la cabeza, no sé qué tal cual. Le dije, bueno, déjamelo, no te preocupes, grabo y las cosas que vea que no estoy tal, luego los corto, dejo lo más interesante. Y no lo conseguí y falleció. Entonces estoy haciendo, digamos, un esfuerzo por conseguir que los últimos ejemplares que quedan de la última generación ya en el pueblo no se me escapen y dejar constancia que es un material que va a quedar ahí, que no sé luego el ayuntamiento... Eso es lo que le quería preguntar. El proceso tiene varias fases. La primera supongo que será, por así decirlo, captar, ¿no? Correcto. O invitar a la gente a participar. Correcto. La segunda, grabarlo. ¿Y qué ocurre después, cuando ya tiene el testimonio grabado? Bueno, pues yo ahora mismo tengo como 16 grabaciones, 16 personajes grabados.
con entrevistas bastante largas, o sea que la mayoría por encima entre media hora y 3/4 de hora, o sea que imagínate, que luego claro, ahí puedes cortar y puedes dejar lo esencial. Y todo ese material de momento lo tengo yo en propiedad, porque claro, lo he hecho yo y lo tengo yo, se lo he dicho al alcalde repetidas veces que, en fin, qué es lo que quiere hacer con él. Y al final, bueno, pues si lo quieren utilizar, no sé si hacer a lo mejor un conjunto, una grabación única con todo. Si quieren meterlo en YouTube y luego que tengan accesos a través de la página web del Ayuntamiento o la página nuestra, nosotros tenemos una fundación creada allí en Medinaceli, se llama Fundación Medinacelim, que tiene una página donde podríamos meterlo, e incluso hasta hacer un CD, por ejemplo, de recuerdo, de anécdotas y de cosas de la villa. Ahí está, yo como sigo grabando, quiero decir que cada año no pasó el invierno, que es muy duro todavía aquí en Medinaceli, no tanto como era en mi infancia, pero lo paso en Alicante, allí en Elche. Y luego me vengo y aprovecha el verano, ¿no? Para 3-4 meses y aprovecho para hacer grabaciones. Entonces, cuando ya, digamos, acabe el material, porque aún me quedan, tengo una lista de casi 30 personas, ¿sabes? Y también le quiero preguntar sobre las personas, cuando usted le propone participar en este proyecto, ¿cuál es su primera reacción? Me río porque tengo de todo. Sí, ¿verdad? Tengo desde los que ya de entrada me dicen, en absoluto, no quiero, yo no quiero. Otros que, bueno, déjame, ya veré, ya me lo pensaré. Y otros que dicen, ya mismo. O sea, es impresionante. O sea, que la diferencia un poco de enfrentarse a esto. Algunos que la cámara, claro, mirar a una cámara fija no es fácil. Le impone, ¿no? Le impone. Y entonces muchas veces se acomplejan, se ponen nerviosos, se trastabillan, se les va un poco la memoria, se cortan un poco en lo que están diciendo. Y otros, con una fluidez, empiezan a hablar. Y te digo, para. Mire, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo uno de esos testimonios. Vamos a ver si podemos escucharlo un poco y ver qué. Mira, este ha sido agricultor y pastor y cuenta pues las anécdotas un poco de cómo digamos, vienen las tormentas hacia el pueblo. No sé si hablará un poco de esto. Sí, le podemos escuchar incluso y comentamos ahora. A ver. Cuando se presentan las nubes por ahí, que antes, cuando venía una nube de esas, agua segura, o pedrisco, claro. Pero ahora se meten para la parte de Molina, para la parte de Barahona, Almazán y toda esa parte. Y aquí, pues, no llueve, como tenía que llover, porque antes decían, uy, ya viene el aire del agua del aire de Ábrego, que era de Madrid. A los 2 días ya estaba lloviendo aquí, ahora ya no. Estamos escuchando algunos de esos testimonios. Sí. Cuéntenos, porque supongo que hay gente de todas las edades. Hace poco hemos estado hablando de una mujer con 103 años que ha fallecido este año. Seguro que han vivido de todo a lo largo de su vida. Episodios tan duros, se puede decir, como la guerra civil y la posguerra. ¿Qué es el recuerdo o testimonio que más le ha impactado? Bueno, estoy haciendo memoria a ver, porque es que cada uno me ha contado una historia distinta. Por ejemplo, uno creo que antes te contaba también fuera de cámara, que era hijo del carcelero, contando anécdotas de cómo funcionaba la cárcel en Medinaceli, que es divertidísimo, porque se le escapaban los presos, porque era una cárcel que no tenía ninguna condición de seguridad ni nada. Algunos hacían, o rompían una ventana o hacían un agujero en la pared, porque las paredes tampoco eran sólidas, y se escapaban. La mayoría, lo cierto es que eran presos sin gran importancia, o sea, que delitos menores, que el juez consideraba que tenía que dejarlos en la cárcel por la razón que fuera, y ya digo, más de uno se le escapaba. Pero luego lo que yo he vivido incluso de crío, cuando la cárcel todavía estaba viva y tenía presos, es que los presos convivían con el carcelero como si fueran de la familia. Es decir, cenaban, comían con ellos, luego los metían en la celda. Vamos, que algo totalmente impensable hoy absolutamente en día. Genial, absolutamente genial. Veo que hay recuerdos, desternillantes, pero también supongo que habrá algunos más tristes o dolorosos incluso de recordar, ¿no? Bueno, pues lo que decías antes de la guerra, el recuerdo... La guerra realmente, en principio, parece ser... No sé si luego ha habido un contubernio, si quieres, o una idea por parte de los pueblos de la gente del pueblo, de olvidar ese periodo. Lo digo porque mi propia madre me contaba que en la guerra aquí no ocurrió nada, no pasó nada. Y luego escarbas y te preguntas a otros y dijeron que, hubieron 6 o 7 fusilamientos.
Entonces eso fue un momento puntual, porque luego sí que, por ejemplo, en el Palacio, en el cuartel de la Guardia Civil, se usó como cuartel de varias tropas, en concreto en el Palacio estuvieron los italianos. Y la anécdota más interesante que cuentan es que hubo un periodo de tiempo durante todos los días venía un avión, que además lo oían, claro, de que debía venir, imagino, de Madrid o por ahí, soltaba una bomba y se marchaba. Todos los días. Entonces, claro, ya lo sabían, entonces en el momento que oían el ruido del motor, se encerraban en el sótano y tal. La mayoría de las bombas no explotaban, algunas simplemente lo que hacían era un agujero en el tejado de alguna de las casas. O sea, sí, pero que recordaban nítidamente, ¿no? Correcto, todo lo de la guerra civil. Pero así de cosas así gordas, quitando, ya digo, algún fusilamiento, que la mayoría lo niegan porque parece que quieren hacer borrón y contar. Exacto. Que es una actitud que se ha adoptado mucho en España después de la guerra, durante la posguerra. Correcto. En esos casos en los que cuesta, ¿no?, escarbar un poco en ese testimonio, ¿cómo lo hace para conectar con la otra persona, ¿no?, y extraer ese recuerdo? Bueno, antes de grabarlos tenemos una reunión con ellos a veces de varios días. Es decir, que yo me llevo las preguntas por escrito y charlamos con él, no solo yo, a veces venimos otros 2 o 3 compañeros y empezamos a hacer recuerdos. Y tirarles un poco de la memoria y tirarles de la lengua, bueno, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? No sé qué, ¿qué hacías esto? Tal cual. Y eso les sirve a ellos para refrescar un poco la memoria, porque todo eso, como vamos siguiendo el guión, que es el mismo guión que luego lo hacemos luego en la grabación en directo. Entonces, aún así, a veces, ya digo, me cuesta tirarles de la lengua porque a veces, lo que te decía, se ponen nerviosos, pero otros no, otros empiezan a alargar y bueno, y vamos siguiendo el guión fácil, ¿no?, de lo que ya hemos hablado con ellos previamente, lo que hemos negociado de alguna manera, y nos viene bien para, en fin, para refrescar un poco la memoria. Yo, en cualquier caso, bueno, perdona. Nada. Que en cualquier caso creo que yo creo que una idea que me pareció interesante, dejar testimonio realmente de los habitantes de la villa. Porque es lo que te decía antes al principio de la entrevista, que los monumentos y todo eso lo tenéis, la mayoría de los profesionales de la comunicación, bien testimoniado, pero a las personas poco. Yo he visto muy pocos reportajes donde se entreviste directamente a alguna de las personas. Una muy interesante, que además ya hace, pues creo que fue de Televisión Española, de hará fácil 20 años, de un artista, de un pintor austriaco que tiene una casa allí en Medinaceli. Es un pintor muy renombrado en Europa, un acuarelista impresionante, y hacen un reportaje por los alrededores, llegan a Medinaceli y le entrevistan, pero no es frecuente, y me da pena que olvidéis a la gente. Y de ahí la importancia, ¿no?, de este proyecto. Correcto. Y que recordamos, estamos hablando, dándole voz, ¿no?, a un proyecto como este, que bueno, el futuro de este proyecto está en el aire, pero usted continúa, ¿no?, recogiendo testimonios y grabando. ¿Le quedan muchos por grabar? ¿Tiene pendiente durante los próximos días? Tenía una lista de unos 30 y tantos por ahí. ¿Pendiente? No, tengo pendiente unos 15 o 20. ¿De los 30 y tantos o que se les No, suma? eran 35 por ahí, llevaré unos 15 o 16 grabados y me quedarán por grabar otros casi 15 o 20. Entonces, tendré que negociarlo con ellos, porque estos días, ya te digo, alguna calabaza, más de uno me han dado calabazas, en concreto estoy pensando ahora 3 que me han dicho que no quieren salir. ¿Y usted va a seguir insistiendo o qué ocurre cuando alguien le dice que no? Bueno, yo mi origen es de Medinaceli, pero me he formado, he estado toda mi vida en Aragón, en Zaragoza, entonces como buen aragonés, sí. que no somos tozudos, que dice la gente que los de Aragón somos tozudos, tenemos tesón, tenemos constancia, pues, no tozudez. Algo súper importante, ¿no?, para llevar a cabo proyectos como este, sí, y que destacan las vivencias y las historias de personas que pueden quedarse, bueno, pues en el olvido. Correcto. Y que mediante proyectos como este buscan resaltar esas historias. ¿Sabes por qué quiero que esto quede grabado? Para finalizar, cuéntenos. Sí, ¿por qué? Porque los jóvenes ahora no han vivido esta época, no se interesan en absoluto. Quiero decir, le preguntas a muchos de los jóvenes de ahora, no saben ni cómo era la vida en el pueblo hace 50 o 60 años. La siguiente generación, imagino que todavía menos. Entonces yo creo que en algún momento, si digamos maduran y se despierta de alguna manera un poco interés en ellos. Sí, presentárselo de una forma, bueno, pues mediante la novela, a lo mejor se presenta personajes como el Cid, pues esto también usted está ya en camino de pues presentárselo, ¿no?, supongo.
Desde aquí agradecerle su visita a este plató. Nosotros continuamos con el programa, con el magazine, con muchas más historias, pero será a la vuelta. Gracias, Fernando. Venga, gracias a vosotros.